Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros estamos conformados por Eric Ortiz, Lester Lainez, Daniel Cárdenas, y Jacob Ruiz y Edson García. Ahora los dejaré con mi compañero Daniel Cárdenas. Yo les voy a hablar sobre qué son los escalares y los vectores. Los escalares y los vectores son conceptos fundamentales en la matemática y en la física que nos permiten representar magnitudes y direcciones. Un escalar es una cantidad que solo tiene magnitud como la temperatura o el tiempo. Por otro lado, un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, como la velocidad o la fuerza. Es importante entender la diferencia entre escalares y vectores, ya que su uso es fundamental en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en física, los vectores se utilizan para representar magnitudes como la velocidad y la aceleración, mientras que los escalares se utilizan para representar cantidades como la masa y la temperatura. Bueno, yo les voy a hablar sobre los escalares, magnitudes sin direcciones. Los escalares son magnitudes físicas que se caracterizan por tener solo una cantidad y no tener dirección. Por ejemplo, la temperatura o la masa son magnitudes que se pueden representar como escalares. Los escalares se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir como cualquier otro número real. Un ejemplo de los escalares se utilizan en la física es en la medición de la energía cinética. Es una magnitud escalar que depende de la masa, del objeto y de su velocidad. Vectores, magnitudes con dirección y sentido. Un vector es una magnitud física que tiene dirección y sentido para representar un vector. Se utiliza una flecha que indica la dirección y el sentido de la magnitud, así como su intensidad. Algunos ejemplos de magnitudes que se pueden representar como vectores son las velocidades, la fuerza, la aceleración y el desplazamiento. Los vectores se pueden sumar y restar entre sí, lo que permite realizar operaciones matemáticas con ellos. Además, los vectores tienen propiedades como la magnitud, la dirección y el sentido, que se pueden interpretar a partir de su representación gráfica en un plano cartesiano. Vectores. La suma y resta de vectores son operaciones fundamentales en matemática y física. Cuando se suman dos vectores se obtiene un nuevo vector que tiene como dirección una magnitud diferente de los vectores originales. Por otro lado, cuando se restan dos vectores se obtiene un nuevo vector que representa la diferencia entre ellos. Es importante tener en cuenta que la suma y la resta de vectores obedecen a ciertas reglas matemáticas. Por ejemplo, la suma de vectores en conmutativa, lo que significa que el orden en que estén sumados los vectores no afecta el resultado final. Además, la suma de vectores es asociada, lo que significa que se puede sumar varios vectores juntos en cualquier orden y obtener un mismo resultado final. Yo les voy a hablar con unos ejemplos de cómo se explican los escalares y vectores en la vida cotidiana. Pongamos por ejemplo un GPS. Que un GPS se usa para navegar por la ciudad. Entonces, para que sea funcional necesitamos conocer tanto la distancia, el cual es un escalar, como la dirección, el cual es un vector, a la que debemos ir para llegar a nuestro destino. Luego, otro ejemplo es la fuerza. Supongamos que que queremos empujar una caja que está sobre el piso. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aplicar fuerza hacia la caja, y esa dirección va a ser hacia adelante. Y esto sería pues básicamente un ejemplo de cómo se usaría un vector y un escalar en la vida cotidiana. Muchas gracias.